Introducción. Director ejecutivo negro. $10 millones a que te equivocas. Te doy 10 millones si traduces esto. Rió el director ejecutivo con tanta fuerza que todos en el salón lo oyeron. La sala se quedó en silencio, no porque el desafío fuera impresionante, sino por a quien iba dirigido. Era solo una camarera, una mujer negra de 20 y tantos años, balanceando una bandeja con copas de vino, trabajando en su tercer turno de la semana. Su nombre, Saria Monroe. Para ellos, era invisible hasta que esa frase cortó el aire como una daga disfrazada de broma. Ocurrió en una de las cumbres tecnológicas más exclusivas del país, en el centro de Austin, Texas. El tipo de lugar donde la presentación de una startup vale millones y un apretón de manos significa el principio o el fin de un imperio. El salón estaba lleno de directores ejecutivos, multimillonarios, influencers, inversores de riesgo, personas que estaban cambiando el mundo, o al menos creían que lo estaban haciendo. Richard Braddock, el hombre que lanzó el reto, no solo era rico. Era poderoso, respetado y temido. Pero en ese momento, no estaba poniendo a prueba su inteligencia. Estaba demostrando control. Saria se quedó quieta un segundo. La bandeja en su mano no tembló. Sus labios se separaron ligeramente, pero no por la sorpresa. Era un reconocimiento. Conocía esa frase. No solo las palabras, sino el peso que las caracterizaba. La frase estaba en sánscrito, un idioma que la mayoría de la gente ni siquiera podía identificar, y mucho menos hablar. Pero ella sí, porque esto era más que un momento. Era su momento. Dio un paso al frente, no con desafío, sino con serena precisión. Y luego tradujo impecablemente. Línea por línea. No solo dijo lo que significaba. Explicó la historia, las raíces, la antigua filosofía que lo sustentaba. Y cuando terminó, se hizo el silencio. Un silencio de verdad. De esos que queman. Nadie rió. Nadie se movió. Esta es una historia negra que no esperabas. Pero es el tipo de verdad que contamos en este canal, un valor oculto. Porque cada persona que pasas por alto podría estar cargando con brillantez en silencio. Y si todavía estás aquí, bien. Eso significa que estás listo. Profundicemos. El gran yacht en el centro de Austin resplandecía bajo la primavera del domingo. Enclavado en el corazón de Texas, el hotel había albergado bodas, fiestas, incluso la ocasional recaudación de fondos políticos, pero nunca algo como esto. La cumbre Future Frontiers era más que una conferencia tecnológica. Era un imán para el poder, una inmersión de 3 días donde visionarios, capitalistas de riesgo, fundadores de startups y directores ejecutivos multimillonarios se reunían con cafés carísimos y el futuro del mundo. Dentro del salón, todo estaba inmaculado. Filas de mesas estaban cubiertas con elegantes manteles color marfil. Cada asiento tenía una agenda personalizada encuadernada en cuero, una placa personalizada con el nombre y un regalo local cuidadosamente seleccionado. Normalmente algo peculiar como salmarina ahumada o miel artesanal. Al fondo, una gran pared LED mostraba los nombres de los principales patrocinadores: Amazon Ventures, Quantum Loop AI, Neuraloft Fram Labs. El aire estaba cargado de ambición y un toque de arrogancia. No se trataba solo de lo que vestía la gente. Era cómo se movía. Trajes a medida, sudaderas con capucha de techbro combinadas con zapatillas de $900. Mujeres con vestidos minimalistas de poder y tacones que nunca tocaban la hierba. Hablaban rápido, caminaban más rápido, revisaban sus teléfonos cada 10 segundos, como si el futuro esperara su aprobación. Este no era un espacio para los ignorados, a menos que llevaran uniforme. Saria Monroe había llegado temprano esa mañana, como siempre. Vestida con el atuendo oficial de catering del hotel. Pantalones negros, camisa blanca abotonada y chaleco negro, se mimetizaba a la perfección con el entorno. Pero Saria había aprendido a observar. Se movía entre las mesas con silenciosa confianza.
Se fijó en quien estrechaba la mano con fuerza y quien sostenía el café con 2 dedos como si temiera el contacto. Captó las miradas de disgusto, las medias sonrisas, la indiferencia casual en las voces de la gente. Para los asistentes, ella era invisible. Pero la invisibilidad tiene poder, especialmente cuando se combina con regalos. La iluminación del salón se atenuó justo por la tarde. Era la hora de la última conferencia del día, pronunciada nada menos que por Richard Braddock, fundador y director ejecutivo de Atlas Industries. Un hombre tan famoso por sus adquisiciones multimillonarias como por su forma de actuar, petulante y calculada. Saria estaba de pie cerca de la entrada de servicio, con la bandeja en la mano, observando. No sabía su nombre. Todavía no. Pero conocía a ese tipo. Y pronto él sabría el suyo. Porque esta no era una conferencia más. Y este no era un día más de trabajo. Este era el comienzo de algo que lo cambiaría todo. No para Saria, sino para ellos. Saria Monroe era el tipo de mujer que la mayoría de la gente pasaba sin mirarla 2 veces. En una sala llena de relojes de lujo y diplomas de la Ivy League, vestía un uniforme sencillo y llevaba una bandeja. Pero debajo de la camisa blanca planchada y el moño cuidadosamente atado se escondía una historia demasiado rica para cualquier currículum. Nació y creció en Atlanta, Georgia, en un barrio donde los nombres de las calles aún resonaban con las voces de los líderes de los derechos civiles. Sus padres no eran ricos, pero sí respetados. Educadores brillantes que creían que el lenguaje era la raíz de todo poder. Su madre, la doctora Clarice Monroe, era lingüista y profesora de estudios afroamericanos. Su padre, James, era un académico que había viajado por el mundo y que en una ocasión dio una charla TEDx titulada El alma del lenguaje. Juntos, criaron a Saria y a su hermano menor en un hogar lleno de libros, música y preguntas profundas e interminables. Para cuando la mayoría de los niños aprendían el alfabeto, Saria leía cuentos en francés antes de dormir. Sus padres jugaban a juegos de idiomas durante la cena. Una noche, español, la siguiente, árabe. Hacían que el aprendizaje fuera un juego. Y Sara lo absorbía como la luz del sol. No solo era inteligente, sino que le interesaban las personas, las raíces, como las palabras moldean la identidad. A los 12 años, podía alternar entre 4 idiomas. A los 15, hablaba 6. Y entonces todo cambió. Una noche lluviosa, un conductor ebrio, 2 vidas perdidas así como así. A los 17 años, Saria era legalmente adulta, pero estaba emocionalmente destrozada. Se convirtió en tutora de su hermano Malik, de 10 años. La universidad quedó en suspenso. Las prácticas eran imposibles. Sus sueños se guardaban en un cajón que no tenía tiempo de abrir. Se mudó a Austin por el bajo costo de vida. Consiguió 2 trabajos y encontró un estudio cerca de la parada del autobús. Y cada noche, después de que Malik se fuera a dormir, estudiaba en línea, manteniendo su mente ágil incluso cuando el mundo parecía aburrido. A los 24, hablaba con fluidez 7 idiomas: inglés, español, francés, suajili, árabe, latín y sánscrito. Sin título, sin alardes, solo una brillantez discreta. Nunca lo anunció. ¿Por qué lo haría? Nadie espera brillantez de una camarera negra. Y precisamente por eso importaba. Saria llevaba su conocimiento como algunos cargan con el dolor, no para ser vistos, sino para sobrevivir. Su historia no trataba de venganza ni de demostrarle a nadie que estaba equivocado. Trataba de tener valor en un mundo que se olvida de buscarlo. Y en ese escenario, ese día, rodeada de riqueza y ego, Saria no intentaba impresionar a nadie. Simplemente era ella misma. Y eso era más que suficiente. Empezó con un chiste. O al menos eso diría la gente después, como si de alguna manera lo mejorara. Richard Braddock estaba en el centro del escenario, alto, refinado, un multimillonario de pies a cabeza.
Acababa de terminar una conferencia magistral de 30 minutos sobre el futuro de la inteligencia artificial. El tipo de discurso lleno de palabras de moda y predicciones audaces. El público había aplaudido, por supuesto, no porque estuviera inspirado, sino porque era lo esperado. Mientras los aplausos se apagaban, Braddock recorrió la sala con su característica sonrisa burlona. Entonces hizo algo inesperado, algo que pensó que sería gracioso. Se giró hacia los camareros que cubrían las paredes. Su mirada se posó en Sara. Y lo dijo. «Te doy 10 millones de dólares si puedes traducir esto», anunció, sonriendo mientras pronunciaba las palabras en sánscrito, cuidadosamente ensayadas y deliberadamente oscuras. La sala se detuvo por medio segundo. Y entonces se oyeron las risas. No eran risas educadas, sino una verdadera risa profunda. De esas que llenan la sala y te vacían el estómago si eres tú quien las recibe. La gente se acercaba, se daba codazos, susurraba cosas que no era necesario decir en voz alta. Para ellos, era obvio. Era una camarera, una mujer negra con uniforme de hotel. Era imposible que supiera sánscrito. Era imposible que supiera lo que decía. No era un desafío. Era una actuación y Saria era el chiste. Se quedó inmóvil junto a la pared del fondo, bandeja en mano, postura erguida. Sus ojos no se inmutaron, su boca no se movió, pero en su interior algo se agudizó. No era exactamente ira. Todavía no. Más bien precisión. Como si acabara de localizar el momento en que todo cambiaría. Braddock se volvió hacia el público y se rió. De su propio chiste. «No lo creo», dijo, lo suficientemente alto como para que se oyera. La sala. Algunas personas aplaudieron de nuevo. Algunos parecían incómodos, pero la mayoría se recostó en sus sillas, satisfechos con el espectáculo. Saria dio un paso lento hacia adelante, y luego otro. No levantó la voz. No pidió permiso. Simplemente dijo con calma, «De hecho, sí puedo». Y así, la sala se quedó en silencio. Braddock se quedó paralizado. El público dejó de respirar. Nadie esperaba lo que sucedería a continuación. Ni él, ni los 100 directores ejecutivos en ese salón. Ni siquiera Saria. Pero el momento había llegado, y ahora era suyo. No se apresuró. Saria dejó la bandeja con precisión silenciosa, como quien lo ha hecho 1000 veces. Pero esta vez, sus manos estaban firmes por una razón diferente. No por práctica, sino por propósito. Todas las miradas la siguieron mientras caminaba hacia el escenario. Sus pasos eran tranquilos, pausados. No intentaba montar una escena. No alzaba la voz. Pero de alguna manera, tenía a toda la sala en la palma de la mano. De su mano. Richard Braddock, multimillonario, director ejecutivo, titán de la industria, estaba de pie detrás del podio, con una expresión entre la sorpresa y la incomodidad. Intentó sonreír con suficiencia, reírse como si aún tuviera el control. Pero Saria ya lo había hecho. Había acaparado la atención y ni siquiera había alzado la voz. Lo miró directamente, pero habló a la sala. «Lo que acabas de citar», empezó diciendo, «es una línea del Rigveda, uno de los textos sagrados más antiguos escritos en sánscrito. La frase es Satyam eva jayate nanam. Se traduce como, solo la verdad triunfa, no la falsedad». Hubo una pausa. Ni un solo teléfono vibró, ni una tos, ni un susurro, solo silencio. Continuó. «No es solo un verso religioso. Es el lema nacional de la India. Aparece en su moneda, sus documentos judiciales, su constitución». Su tono se mantuvo mesurado, profesional, pero innegablemente firme. «Pero la forma en que lo usaste lo convirtió en una broma, un desafío, un remate». Dejó que las palabras se asentaran. No se inmutó, ni parpadeó. «No sé si intentabas hacerme gracia o avergonzarme, pero sea como sea, lo que dijiste tiene un significado, y lo que yo llevo es comprensión».
Se notaba el cambio en la sala, la energía, la postura de la gente en sus mesas. Algunos se inclinaban hacia adelante, otros miraban hacia abajo. Algunos miraron a Braddock, quien ahora parecía todo menos divertido. Saria respiró hondo y añadió: las palabras son poderosas, sobre todo las antiguas. No se usan a la ligera ni se subestima quien podría entenderlas. Entonces, sin soltar el micrófono, sin una salida dramática, se dio la vuelta, regresó a su bandeja y volvió a su lugar junto a la pared. El mismo sitio, la misma postura, otra mujer. Los aplausos no llegaron de inmediato. No era el tipo de momento que necesitaba aplausos. Necesitaba procesarse. Y durante 10 segundos, nadie en esa sala dijo una palabra porque Saria Monroe había hecho algo inesperado. No gritó, no avergonzó, simplemente tradujo. Y al hacerlo, reescribió toda la conversación. Comenzó con un video grabado con un iPhone. Un poco tembloroso, pero perfectamente encuadrado. La cara engreída de Braddock, la cita en sánscrito, la risa, y luego Saria. Tranquila, segura, brillante. Giro revelado, racista historias. Sin micrófono, sin podio, solo presencia. El clip solo duraba 90 segundos, pero en esos 90 segundos, algo cambió. En una hora, estaba en todas partes. En Twitter, el número de seguidores de la etiqueta que respetaba a Saria comenzó a ascender. A la hora del almuerzo, alcanzó el número 1 en Estados Unidos. Por la noche, era tendencia mundial. La gente no solo miraba, sino que pausaba, repetía y compartía. Miles de comentarios llegaban cada minuto. Ella no solo traducía, sino que elevaba. Toda mujer negra que alguna vez haya sido subestimada se puso de pie y aplaudió. Así es como se ve la gracia bajo presión. TikTok explotó de reacciones. La gente hizo playback de sus diálogos. Algunos crearon sketches recreando la escena. Profesores de idiomas publicaron análisis de su traducción, confirmando no solo la precisión, sino también la profundidad de su respuesta. En YouTube, docenas de creadores subieron videos con comentarios titulados: ¿por qué Saria Monroe cambió el mundo empresarial estadounidense para siempre? El silencioso poder de la inteligencia en un mundo ruidoso. Pero más allá del ruido, algo real comenzó a emerger. Se hablaba de prejuicios, de la rapidez con la que asumimos lo que alguien sabe o no según su apariencia, su vestimenta o su lugar de trabajo, especialmente las mujeres negras, sobre todo en espacios de poder. Los principales medios de comunicación lo recogieron. El New York Times publicó un artículo el domingo. La camarera que sabía sánscrito, como una mujer expuso la brecha entre estatus y sustancia. MSNBC invitó a analistas culturales y líderes de DEI a analizar el momento en directo. Incluso Good Morning America abrió su programa con el clip 2 veces. Mientras tanto, Atlas Sand Industries dejó de emitir. Su equipo de prensa emitió un comunicado de 2 frases: lamentamos cualquier malentendido durante el evento Future Frontiers. Seguimos comprometidos con la diversidad, pero era demasiado tarde. La gente no se lo creía. Sus acciones cayeron casi un 10% en los 3 días hábiles siguientes. Los patrocinadores corporativos se retiraron del siguiente evento. Y Braddock desapareció de las redes sociales. Sin entrevistas, sin respuesta pública. Pero Saria seguía apareciendo en el trabajo. El mismo turno, el mismo uniforme, la misma gracia. No perseguía la atención. Simplemente no la rehuía. Y por eso el mundo la escuchaba. Porque por una vez, la voz más fuerte en la sala era la más silenciosa. E Internet no solo la aplaudía. Estaban aprendiendo de ella. Esto no era solo viral. Era vital. Antes de la atención, antes de los aplausos, antes del sánscrito y el silencio, solo estaban Saria y un niño llamado Malik. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones en la zona este de Austin. No era lujoso, pero estaba limpio. Saria se aseguraba de ello.
Un estante sobre el sofá contenía sus libros favoritos, algunos en inglés, otros en francés, árabe y suajili. Los bordes desgastados y las páginas dobladas decían más de ella que cualquier título. Para cualquiera que pasara junto a ella, era la amable camarera que sonreía y decía, «Disculpe», dijo mientras se movía entre la multitud. Pero detrás de esa sonrisa silenciosa se escondía un pasado que no solía compartir. Tenía 17 años cuando sucedió. Una carretera lluviosa, un SEM. Itruk. Sus padres habían ido a una conferencia en Washington, D.C. Nunca regresaron. La conmoción no fue repentina. Al principio, fue silencio. Luego vinieron el papeleo, la custodia legal y el llanto de su hermano de 10 años en sueños. Podría haberse derrumbado. Nadie la habría culpado. Pero no lo hizo. En cambio, se mudó con ellos a Austin, lejos de los recuerdos de lo que habían perdido. Consiguió un trabajo en un supermercado durante el día, luego se cambió a la hostelería porque pagaban propinas un poco mejores. Estudiaba en línea por la noche, revistas de idiomas, charlas TED, PDF académicos que descargaba de bases de datos universitarias gratuitas. Siguió aprendiendo, no por un título, sino por supervivencia, por identidad. Porque si se desprendía de eso, temía perder lo último que quedaba de sus padres. Su madre le había dicho una vez, el idioma es lo que mantiene viva a la gente, incluso cuando ya no están. Así que memorizaba frases, no solo por fluidez, sino por conectar. Malik, que ahora tenía 16 años, brillaba en la escuela. Le encantaba la robótica, siempre hacía preguntas, siempre buscaba más. Y Sara, nunca se quejaba. Sonreía, no porque la vida fuera fácil, sino porque se negaba a dejar que las dificultades borraran su identidad. Sus compañeros la conocían como una persona confiable. Los huéspedes la veían como una persona elegante. Nadie adivinaba nunca lo que llevaba encima. Pero cada turno, cada gesto silencioso, cada amable saludo, cada señora o señor, era otro ladrillo en los cimientos que estaba construyendo, no solo para ella, sino para su hermano, para su futuro. El mundo solo vio 90 segundos de Saria Monroe. Pero esos 90 segundos se construyeron con años de sacrificio, silencio y fuerza. Y detrás de esa sonrisa, nunca hubo debilidad, solo propósito. Richard Braddock no estaba acostumbrado a rendirle cuentas a nadie. Como fundador y director ejecutivo de Atlassian Industries, había pasado 2 décadas forjándose una reputación como una figura audaz y brillante en el mundo tecnológico. Era conocido por tomar decisiones implacables, dominar escenarios y cerrar acuerdos multimillonarios con un solo gesto. Pero para lo que no estaba preparado, de lo que ningún capital podía protegerlo, era de una voz tranquila e inquebrantable que simplemente decía, de hecho, sí puedo. Para cuando llegó el lunes, Internet ya había decidido. Saria Monroe ya no era solo una camarera. Era un símbolo. Y Braddock, él era la imagen de todo lo malo del elitismo corporativo. Los titulares llegaron rápido y contundentemente. El director ejecutivo se burla de una camarera que recibe clases de sánscrito. Internet la coronó. La sala de juntas, redención y reforma. La camarera negra lo castigó. De demanda por poderes a pesadilla de relaciones públicas. Braddock al límite. Los inversores convocaron reuniones de emergencia. Las acciones de Atlas cayeron casi un 10% en 3 días. Los periodistas desenterraron imágenes antiguas de Braddock haciendo bromas similares en eventos anteriores. Esta vez, dirigidas a becarios, asistentes y personal de apoyo. De repente, surgió un patrón y la gente dejó de reír. Al principio, la empresa publicó una declaración genérica. Estamos revisando el asunto internamente y seguimos comprometidos con la inclusión. Pero eso solo empeoró las cosas. Los empleados, envalentonados por el momento, comenzaron a hablar de forma anónima. Los rumores sobre una cultura tóxica se convirtieron en relatos detallados de liderazgo despectivo,
comportamiento excluyente y un largo historial de microagresiones disfrazadas de humor. Entonces llegó el verdadero punto de inflexión. El mayor inversor institucional de Atlas, que controlaba casi el 18% de las acciones, publicó una carta pública exigiendo la suspensión inmediata de Braddock. Argumentaron preocupaciones éticas, riesgo reputacional y una creciente desconexión entre el comportamiento del liderazgo y los valores modernos. En cuestión de horas, la junta directiva se reunió. Sin alfombras rojas, sin manipulación mediática, solo una sala de conferencias llena de tensión y consecuencias. Al final de la noche, Braddock fue puesto en licencia indefinida, a la espera de una revisión completa. Se convocó a un comité de ética independiente. Se programaron auditorías internas de diversidad. Varios jefes de departamento renunciaron. El imperio que Braddock construyó no se había derrumbado, pero las grietas eran visibles. Y lo que lo hizo aún más poderoso fue que Sarah no había dicho ni una palabra desde ese día. Nada de giras de prensa, nada de plataformas monetizadas, nada de entrevistas reveladoras porque no las necesitaba. No intentaba hacerse viral. No buscaba venganza. Simplemente le recordó al mundo que el verdadero poder no siempre lleva traje. A veces lleva una etiqueta con el nombre y se queda callado hasta que la verdad le da el micrófono. Y cuando lo hace, incluso el hombre más intocable de la sala tiene que escuchar. Era una tranquila mañana de jueves cuando llegó el sobre. Sin cámaras, sin anuncios, solo un simple sobre blanco deslizado en la ranura del buzón de un modesto apartamento en el este de Austin. Saria casi lo pierde. Acababa de regresar del supermercado con huevos, leche de avena y el cereal favorito de su hermano Malik. Pero el remitente le llamó la atención. Cambridge, Massachusetts. Se quedó quieta un momento, con el sobre en una mano y las llaves en la otra. Luego lo abrió. Dentro había un membrete que reconoció al instante. El Crimson Crest, la inconfundible fuente Saraf, Universidad de Harvard. La carta era del departamento de lingüística. Empezaba con una frase que la hizo sentarse en el borde del sofá. En Harvard hemos seguido tu historia, no porque se hiciera viral, sino porque nos recordaba nuestra razón de ser. Buscar la verdad, elevar el conocimiento y reconocer la brillantez en todas sus formas. Habían visto el video. Habían leído sobre su trayectoria, su autoaprendizaje, su fluidez en 7 idiomas sin una sola credencial formal. Y le ofrecían una beca académica completa, matrícula, alojamiento, materiales, todo incluido, sin condiciones. Pero no se quedó ahí. También querían que hablara en su próxima cumbre global de idiomas, no como estudiante, sino como invitada de honor. La mujer que antes estudiaba sánscrito en la oscuridad, a altas horas de la noche, después de su turno, ahora estaba siendo invitada a dar clases. Se quedó mirando el papel un buen rato. No con incredulidad, sino en silenciosa reflexión. No se trataba solo de Harvard. Se trataba de lo que significaba este momento. Por primera vez, una puerta no se entreabrió. Se mantuvo abierta. No porque ella lo exigiera. No porque expusiera a alguien, sino porque se presentó con la verdad y la dejó hablar más alto que cualquier titular. Cuando Malik llegó a casa de la escuela esa tarde, ella le entregó la carta. La leyó una vez, luego otra, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, ambos lloraron. No de dolor, ni de pérdida, sino de algo completamente distinto, la llegada. Porque cuando el mundo finalmente ve quién ha sido todo este tiempo, eso no es suerte. Es justicia. Y Saria Monroe acababa de cruzar una puerta que una vez estuvo cerrada a cal y canto. Solo que ahora no la cruzaba sola. La cruzaba cargando con un legado. Las luces eran brillantes, pero esta vez no cegaban. Estaban enfocadas. Un suave foco iluminaba el borde del escenario mientras Saria Monroe subía al podio. El micrófono estaba ajustado justo debajo de su barbilla. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante. Su traje era gris carbón con líneas limpias, y en el pecho, donde antes descansaba una etiqueta con su nombre,
lucía un pin carmesí de Harvard. El auditorio estaba lleno. Profesores, académicos, estudiantes, periodistas. No estaban allí por curiosidad. Estaban allí para escuchar. Era la cumbre global de idiomas de Harvard, una reunión anual de los lingüistas, educadores y activistas lingüísticos más célebres del mundo. Y la conferencia inaugural de este año, un año después, Blackwell, no la impartía una académica titular. La impartía una mujer que solía limpiar copas de champán en conferencias tecnológicas. Saria respiró hondo, no para tranquilizarse, sino para apropiarse del momento. Cuando yo era pequeña, ella empezó. Mi madre me decía que el idioma era poder, que cada palabra que aprendemos es una puerta a otra cultura, a otra mente, a otra forma de ver el mundo. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada al público, pero nadie te dice que a veces quienes sostienen esas puertas intentarán mantenerlas cerradas. La sala estaba en silencio, pero no fría. Estaba escuchando. Saria compartió partes de su historia, no los titulares virales, sino los años que los atravesaban. Las noches que tradujo textos antiguos bajo una sola lámpara. Los momentos en que dudó de su lugar en un mundo que medía el valor por grados y salarios. La silenciosa resiliencia que requirió seguir aprendiendo en la sombra. Y entonces dijo esto: nunca se suponía que estuviera en ese escenario en Austin, pero lo estuve. Nunca se suponía que entendiera esa cita, pero lo hice. Y nunca se suponía que respondiera, pero elegí hacerlo. La sala exhaló, suave y colectivamente. No terminó con aplausos. Terminó con una pregunta: ¿qué verdades estamos ignorando solo porque no vienen en el paquete que esperamos? Cuando retrocedió, el silencio duró 5 segundos completos. Y luego un trueno. No un aplauso cortés, sino una ovación de pie. Manos palpitando, pies zapateando, corazones llenos. Saria Monroe no solo se hacía oír. Estaba liderando. No desde un escenario construido para el estatus, sino desde un lugar forjado por la verdad. Y eso marcó la diferencia. Era principios de primavera en Cambridge cuando llegó el mensaje. El asunto era simple, casi demasiado obvio para creerlo. ¿Estarías dispuesto a conocer a Richard Braddock? Saria lo miró fijamente un momento. No con ira, ni con miedo, solo curiosidad. No había hablado públicamente desde el escándalo. Nada de entrevistas, ni paneles. Su nombre había desaparecido de los titulares. Pero ahora, casi un año después, se acercaba. No a través de abogados, ni directamente a través de una agencia de relaciones públicas. Ella no le debía nada. Pero después de todo, creía en escuchar. Así que dijo que sí. Se encontraron en un pequeño café cerca de Harvard Square. Era uno de esos lugares con paredes de ladrillo, menús escritos a mano y sin wifi. El tipo de lugar donde la conversación realmente importaba. Cuando Saria entró, él ya estaba sentado. Sin asistente, sin acompañante, solo un sencillo suéter azul marino, ojos cansados y dedos apretados alrededor de una taza de cerámica desportillada. Se puso de pie al verla. Saria, gracias por venir. Ella asintió, tranquila y serena. Por supuesto. Se sentaron. El miércoles. Hubo un silencio, no incómodo, solo pleno. Entonces habló. He recordado ese día más veces de las que quiero admitir, comenzó. Y la verdad es que no fue solo. Por lo que dije. Fue todo lo que había detrás. La arrogancia, las suposiciones. Tragó saliva y bajó la voz. No solo me avergonzaste. Me expusiste. Y lo necesitaba. Saria. No interrumpió. Braddock continuó. He pasado el último año intentando entender cómo alguien como yo, con toda la educación, todo el poder, podía ser tan ciego. Metió la mano en su abrigo y sacó un sobre. Esto es una donación a tu trabajo, a tu fondo de becas, a lo que creas conveniente. Sin condiciones. Sin presión. No lo cogió de inmediato.
En cambio, preguntó, ¿por qué ahora? Su respuesta llegó lentamente. Porque después de que los titulares desaparecieran, tus palabras no. Se me quedaron grabadas. No solo por lo que dijiste, sino por cómo lo dijiste. No alzaste la voz. No hacía falta. Hubo una larga pausa. Vine aquí no a disculparme ni a esperar perdón, dijo, sino a reconocer lo que no vi, que la verdad no necesita estatus para ser válida. Solo necesita ser escuchada. Saria asintió, no con suavidad, sino con claridad. Acepto tus palabras, dijo. Pero tu crecimiento es algo entre tú y el espejo. No se abrazaron. No hicieron promesas. Simplemente se quedaron allí, intercambiaron una mirada silenciosa y caminaron en direcciones opuestas. Porque algunas historias no terminan con un cierre. Terminan con un cambio. Y Braddock finalmente había aprendido cómo suena el poder cuando se dice con la verdad, no con el volumen. Dicen que no siempre puedes elegir el escenario en el que te subes. Pero a veces el mundo te da un momento no porque lo hayas pedido, no porque estés listo, sino porque es el momento. Saria Monroe no buscaba la fama. No buscaba una plataforma. Simplemente hacía lo que siempre había hecho, portándose con dignidad. Incluso cuando el mundo intentó ignorarla, ese día en Austin no tenía micrófono. Sin título, sin foco, solo su conocimiento, su valentía y su verdad. Y en menos de 2 minutos, enseñó a una sala llena de personas poderosas y millones de personas que lo veían en línea que la inteligencia no tiene uniforme, que la brillantez no tiene color de piel, que la gracia bajo presión es más fuerte que cualquier insulto disfrazado de humor. La historia no se trata de venganza, ni siquiera de redención. Se trata de reconocimiento. El reconocimiento de que detrás de cada persona que ignoramos hay una vida que no entendemos. Una historia que no hemos escuchado. Una fuerza que tal vez nunca hubiéramos conocido si no nos hubiéramos visto obligados a escuchar. Braddock aprendió esa lección a las malas. También todos los que se rieron en esa habitación. Pero la verdad, Saria ya la había aprendido años antes, de pie frente a un fregadero, hojeando libros de texto después de medianoche, criando a su hermano cuando nadie más lo hacía. Vivió la lección mucho antes de que se hiciera viral. Y esto es lo que es. Nunca juzgues a una persona por su color de piel, su puesto de trabajo o el uniforme que usa. Porque un día, la persona que ignoras podría ser quien tenga la verdad que necesitas. Un día, la mujer que recoge tu mesa podría enseñarle al mundo algo que tu título nunca podría. Así que a todos los que miran antes de desplazarse, antes de asumir, antes de reírse de alguien que no conocen, hagan una pausa, escuchen, miren más a fondo. Eso es como comienza el cambio. Así es como nos aseguramos de que otra Saria Monroe no tenga que demostrar su valía frente a desconocidos solo para ser vista. Y si esta historia te conmovió, si te hizo pensarlo 2 veces, no dejes que se detenga aquí. Suscríbete a Hidden World para más historias reales e impactantes que nos recuerdan lo que realmente importa. Porque el valor no siempre grita. A veces susurra en un idioma que olvidamos oír. Y a veces lleva un delantal mientras porta la sabiduría de 1000 aulas.